Deportes en Salud. Saludos, bienvenidos. Gracias por el favor de su sintonía. Como siempre, Altagracia Ortiz, Doris Pantaleón, felices de que ustedes nos acompañen aquí en 2x3 en Salud. Hola Tati, ¿cómo estás tú? Hola Doris, bien, ¿y tú? Bien, una semana que fue lluviosa, Muy Tati. lluviosa. Eso sabemos nosotros lo que implica en materia de salud cuando Sí. en un país hay inundaciones como hubo en muchos pueblos. En materia de salud y hasta de seguridad, la verdad que las calles de Santo Domingo, Santiago y varias provincias que estuvieron en alerta verde y amarilla. Y amarilla sobre todo, pero sí. uno dice, caramba, pero ¿cómo tanta lluvia? Y estaban en esas alertas, pero ciertamente eso afecta a la salud y la seguridad de las personas. La salud sobre todo con las afecciones respiratorias. Sí. Primera causa de hospitalización en realidad en los hospitales pediátricos al menos. Sí, sí, sí. Y tiene que ver también con otras enfermedades. Con otras enfermedades que aunque no estamos en picos altos Sí, y epidemias, sí, pero sí, como sí. el dengue, la leptospirosis. Pueden surgir, sobre todo la leptospirosis, que yo realmente le tengo su respeto, como dicen, porque al ser tan altamente mortal y estos síntomas ser tan aparatosos cuando empiezan, entonces la gente siempre cuidarse cuando ocurren estas inundaciones, evitar someterse o entrarse a este tipo de agua ya que pueden estar contaminadas con esta bacteria. Entonces lo mejor es protegerse, dejar de bañarse en las lluvias como ocurre muchas veces que lo vemos cada vez que ocurren aguaceros y tratar de cuidarse, como dices tú, y luego, por supuesto, viene siempre el riesgo del dengue. Sí, la leptospirosis sobre todo, que como tú mencionas, tiene que ver mucho con esta bacteria cuando los seres humanos se ponen en contacto con esas aguas sucias, contaminada, la bacteria hace contacto con cualquier pequeña heridita que usted tenga en la piel y ahí viene el problema. Es una enfermedad altamente, con una alta letalidad. Sí, con alta letalidad. Tenemos muchos en el país que por suerte, gracias a Dios, que no ocurren estas grandes epidemias. Recuerda una vez, no recuerdo el año, pero recuerdo esa vez que hubo una mortalidad altísima. Recordamos que era ministro Bauta, debió ser en el Bautista 2008. Rojas Gómez, Debió ser 2008, una gran epidemia. Sí, lo recuerdo, porque el hospital Luis Eduardo Aybar, que no era la ciudad sanitaria, la gran ciudad sanitaria que es ahora, era el hospital donde llevaban este tipo de pacientes. Y nosotros llegamos a ver pacientes en la mañana que llegaban y ya en la tarde habían fallecido, lamentablemente. Una situación difícil realmente. Sí. Y Doris, en el ámbito internacional, bueno, afortunadamente, que esto que comentábamos hace 2 semanas, de la situación de Estados Unidos e Israel agrediendo a Irak, que lo mencionamos porque todo impacta la salud, impacta la política, impacta a los países, los países en a los sentido países. general. Bueno, hubo un alto, formalmente al menos, ¿no? Un alto al fuego por algunos acuerdos para cesar esa masacre, porque es una masacre. Hay que esperar a ver los acontecimientos. Y esperar el día a día. Por eso te digo que bueno porque hay que esperar a ver lo que pasa. Así es. Las decisiones se toman ahora, luego se toman otras después. Y se cambia, no se sabe qué puede pasar. Uno lo que espera es que haya, que reine la paz definitivamente, pero cuántos intereses. Ojalá. A nivel, todo esto va a tener un impacto en nuestra salud, en nuestra vida, en la sobrevivencia del planeta. Ojalá y se logre. También esta semana que recién pasa fue el Día Mundial de la Salud. También, cierto. El día 7 de abril se celebra siempre el Día Mundial de la Salud. Este año fue dirigido a la protección, a una sola salud, protección de los planetas, la vida en sentido general, de las personas, de los animales, las plantas, los océanos, y entonces nada, el llamado como siempre se hace a que cada país adopte las medidas que tenga que adoptar para lograr ese equilibrio que necesita tanto el ser humano como la vida en sentido general. Ese Día Mundial de la Salud encuentra la Organización Mundial de la Salud sumida en su crisis también, porque tiene los recortes. Estados Unidos dejó de pagar, que era el país que tenía mayores cuotas, mayores de pagar, aportes, y aquí en el hemisferio, en esta parte del mundo también, Argentina, que se suma a todo, pues también se sumó a salirse de la organización. Y se siente esa situación, pero recuerdo yo años atrás que el Día Mundial de la Salud se celebraba, se hacían actos masivos, se hablaba mucho del tema, se daban entrevistas, se orientaba, se hablaba, y la verdad es que este año como que no se hizo nada de eso, o sea, nada que
Sí, se hizo, por supuesto, el llamado que hace la OMS, las publicaciones en las páginas del Día Mundial con su lema, que cada año tiene uno, pero no se hizo una celebración masiva. Bueno, esperemos que las aguas en algún momento vuelvan a su nivel en el mundo, porque eso es parte de lo que está ocurriendo a nivel de geopolítica en el mundo. ¿Y qué te parece, Doris, si nos vamos a una pausa? Dejamos la invitación, porque tenemos una invitada que ustedes van a disfrutar mucho, por ella y por el impacto de los temas que trata y del hospital que dirige. Volvemos ahora con nuestra invitada. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Muchísimas gracias por continuar con el contenido de 2x3 en salud, y un verdadero placer y honor tener con nosotros a gente nueva, pero no en el mundo de la salud, sino en el mundo de los medios de comunicación, de la televisión. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Vianis Rodríguez Valdés, quien es la directora del Instituto Nacional del Cáncer, Rosa Emilia Tavares, el INCAR, como la gente le conoce, ¿verdad? Sí. Saludo, doctora, ¿cómo está usted? Saludos, gracias por la invitación. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, doctora, y dándole la bienvenida. Sé que es la primera vez aquí en el programa con nosotras, pero será la primera de muchas, porque la verdad que la institución que usted dirige, la verdad que juega un rol en República Dominicana, y que sabemos que todavía hay muchas cosas por hacer, pero juega su papel. Cuéntenos, doctora, ¿desde cuándo usted está en el INCAR? ¿Y desde cuándo lo dirige y qué tal la experiencia como directora? Ya sabemos que tiene mucho tiempo en la institución, pero en la dirección no tanto. Sí, yo estoy desde el 2021 en el área de la subdirección médica, y a partir de agosto del año 2025 fui juramentada como directora general de la institución. Es una experiencia bonita porque tenemos la oportunidad de tratar pacientes que sabemos que llegan con una condición especial. La salud en sentido general, diríamos salud, pero cuando hablamos de cáncer, sí, es algo que marca definitivamente no solamente al paciente, sino a la familia y a todo el entorno. ¿Verdad que sí? No, solamente el escuchar la palabra cáncer, pues ya la gente siente cierto temor. Doctora, ¿y qué tipo de cáncer son los que más está recibiendo el INCAR y la cantidad de pacientes que recibe? ¿Cuál es la demanda que tiene este centro? Sí, nosotros tenemos una alta demanda porque somos el único hospital de la red pública. O sea, nosotros asistimos pacientes de toda la geografía nacional, y por eso tenemos un volumen alto de pacientes que acuden diariamente. Los cánceres más frecuentes: en el hombre tenemos el cáncer de próstata, en la mujer tenemos el cáncer de mama y el cáncer de cervix. Esos son los más frecuentes, además del cáncer de las células hematológicas también. Perfecto. En el caso del hospital, doctora, para que después profundicemos en estos cánceres que usted menciona y que Doris le preguntaba, ¿cuál es la capacidad del hospital? O sea, ¿cuántas camas tiene? Y después veamos también la posibilidad de que se amplíen otros hospitales. ¿Cuál es la salida que ustedes ven a esa gran demanda? En el hospital tenemos una capacidad actualmente de hospitalización de 75 camas para pacientes. ¿Y un hospital tan grande? ¿Nada más 75 camas? Sí, 75 camas para hospitalización. Porque además tenemos el hospital del día, donde acuden diariamente entre 30 y 40 pacientes a recibir quimioterapias que son ambulatorias. Exacto. Ahí tenemos capacidad para 22 pacientes, 22 a 30 pacientes, que son los que se atienden diariamente. Tenemos también el área de emergencias, donde tenemos 7 cubículos. Tenemos una área que es de estadía corta, o sea, los pacientes que acuden porque necesitan transfusiones, que es 1 o 2 transfusiones que se pueden realizar en un periodo corto de tiempo. Tenemos unos sillones que son exclusivamente para esa estadía. Ok, ¿eso no requieren de ingreso largo? No,
no, porque Ok. eso es prácticamente ambulatorio. Ambulatorio, ok. Así es. Doctora, pero como quiera es pequeño, o sea, para la demanda que uno sabe que tiene el hospital, supongo yo que hay momentos en que ustedes necesitan más camas, que se ven en situaciones de que no pueden realmente responder con la rapidez que quizá quisieran a esa demanda, sobre todo de ingresos, porque no, se lo decimos porque con frecuencia nos llaman personas que necesitamos ingresos y que no encontramos camas. Así es, esa es una dificultad que tenemos. Hasta enero solamente teníamos 63 camas. Se ha ido ampliando. Habilitamos 14 habitaciones, que son 10 son semiprivados y 4 privados, por la necesidad que tenemos de expansión, porque sabemos que, como dije al principio, es el hospital de referencia nacional. Exactamente. Entonces tenemos una alta demanda y estamos dando respuesta. Tenemos proyectado habilitar otras áreas para hospitalización, pero eso va en un proceso. Ustedes tienen una unidad pediátrica también, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas camas tiene esa unidad pediátrica? La unidad oncopediátrica tiene 37 camas para internamiento. Tenemos 14 sillones igual para lo que es el hospital del día. Cuenta con 2 quirófanos separados de los quirófanos de adultos y una unidad de cuidados intensivos con 4 camas disponibles. Pero esa totalidad de camas, esa cantidad de camas que usted menciona, doctora, las pediátricas tienen que ver con la totalidad de camas que usted menciona en esta intervención. O son, o son diferentes, porque sabemos Son que... diferentes. Ok. Aunque es un solo instituto, pero el área oncopediátrica tiene un flujo diferente, tiene 37 camas disponibles y la sala de cirugía, que tiene 2, que son totalmente separadas del área de adultos. ¿Y el personal, doctora? ¿Qué cantidad de personal tiene el hospital? Le digo, personal en sentido de especialistas. Pues sabemos que cáncer, hablamos de cáncer, que es una palabra amplia, pero hay diferentes ramas en esto. Así es. Nosotros tenemos 210 especialistas en las diferentes áreas, ya que el cáncer debe verse de una manera integral. Tanto psicólogos, médicos de las diferentes subespecialidades, entonces tenemos un total de 210 especialistas. Y especialistas pediátricos y de adultos. Así es, así es. Exactamente. ¿Y hay necesidad en el país de más especialistas, doctora? ¿Ustedes tienen las cantidades que necesitan seguir ampliando esta oferta? Debido a la gran demanda, también eso incluye que debemos aumentar el personal, porque las enfermedades hay que tratarlas personalizadas. Hay pacientes que usted puede durar 20 minutos con él explicándole de una condición, pero hay otros que tiene que durar quizás media hora o quizás más tiempo. Entonces, sí se necesita más especialistas en diferentes áreas. Y en cuanto a equipo diagnóstico, doctora, porque supongo yo que la mayoría de los pacientes van y todavía no tienen confirmado un cáncer, o quizá ustedes se lo confirman allá. En cuanto a equipo, ¿cómo está el hospital? Porque sabemos que una vez tenía incluso planes de instalar un PET-scan, no sé si lo habrán instalado, ¿cuál es la situación? Nosotros tenemos PET instalado, tenemos tomógrafos, tenemos, ahora mismo vamos a instalar un resonador, o ya lo tenemos instalado, lo que está pendiente es una capacitación que va a ser ahora en junio. O sea, que tienen equipos de alta tecnología. Sí, claro que sí, y estamos trabajando para continuar reforzando esa área de diagnóstico porque sabemos la importancia. Doctora, la mayoría de los pacientes que llegan ya con el diagnóstico a tratarse donde ustedes o llegan por sospecha. ¿Cómo llega el paciente donde ustedes? ¿Cuál es esa labor inicial que empiezan ustedes con ese paciente hasta terminar en este tratamiento final, que es el de la quimio, la radio y esa cosa? La quimio. Sí, la mayoría de los pacientes llegan ya con un diagnóstico referido de otros centros de salud o con una alta sospecha de una enfermedad tipo cáncer. Generalmente es referido, o sea, la gente no llega directamente allá a tratarse, a hacerse un estudio, digo yo. Sí, pueden llegar directamente porque nosotros tenemos una área que es de primero prevención, donde se hace como un screening de todas las patologías y
Posteriormente, si dan positivo, entonces se refieren al departamento correspondiente. Pero la gran mayoría de los pacientes que acuden son referidos de otras instituciones. Otros centros y otros Doctora, médicos. volviendo a la estructura del INCAR, dada la gran cantidad de pacientes que ustedes están abarrotados, la gente vive buscando espacio, ¿cuál piensa usted que debería ser la solución? ¿Ampliar, que haya más hospitales oncológicos en el país, unidades oncológicas en todas las regiones? ¿Cómo visualiza usted como médico sobre todo esa parte? Sí, desde ya se están haciendo cosas para mejorar esa situación que tenemos a nivel nacional. Se ha estructurado formar 8 unidades oncológicas de cáncer se le ha a llamado nivel esto, nacional, sí. donde ya tenemos 3 habilitadas. Y con la intención de que los pacientes que vienen de zonas lejanas, Exacto. pues tengan una cercanía, no que sea el paciente quien venga a la ciudad, sino que nosotros vamos a esos sitios. Acercar los servicios a la gente, a la comunidad. Sí, porque sabemos que hay pacientes de bajo recurso, que son los que la mayoría de las veces atendemos, que vienen desde muy lejos, entonces a veces se les dificulta hasta el transporte. Entonces por eso tenemos también la desventaja de que muchos pacientes vienen ya con un estadio avanzado de la enfermedad. Ese es uno de los grandes problemas en el cáncer, doctora. ¿Qué porcentaje de los pacientes que ustedes reciben ya tienen un estadio avanzado? Que es una de las grandes luchas que se tiene ahora mismo. Sí, penosamente, yo diría que el 70% de los pacientes que acuden a nuestros centros ya están en un estadio avanzado, lo que dificulta el pronóstico del paciente. Y lo que habla muy mal de la prevención, pero vamos a seguir con prevención y educación en el siguiente segmento, doctora. Le pedimos su anuencia, nos vamos a unos comerciales y regresamos entonces con la doctora Vianney Rodríguez. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Seguimos conversando con la doctora Vianney Rodríguez. Ella es la directora del INCAR, Instituto Nacional del Cáncer. Doctora, estábamos hablando de esa dificultad que siguen teniendo ustedes como especialistas, y es que la mayoría de los pacientes le llegan ya en un estado muy avanzado del cáncer. Usted no hablaba de un 70%, eso es mucho, es bastante alto. ¿Por qué la gente llega ya con ese estado tan avanzado del cáncer? O sea, no se le detecta más temprano. A veces es tabú de las personas, falta de información. Entonces, tenemos la creencia normal que debemos acudir al médico cuando tenemos un síntoma. Sí. Y sabemos que no es así. La medicina debe ser preventiva. Cuando tratamos de manera preventiva, pues tenemos la oportunidad de detectar cualquier anomalía a tiempo y por ende vamos a tener un mejor pronóstico. Sí. Hay muchas enfermedades que no son prevenibles. Sí. Pero tenemos Como el otras. cáncer de mama, por ejemplo. El cáncer de mama, por ejemplo. Pero tenemos otras que sí son prevenibles y que si se detectan a tiempo, pues pudiera la paciente o el paciente tener una curación total, Exacto. como es el cáncer de cervix, por ejemplo, que sabemos que es prevenible. Tenemos hasta vacunas. Exactamente, gracias a Dios y a los esfuerzos de la política pública del gobierno, sanitaria, pues están trabajando con lo que es la vacuna del virus del papiloma humano, que sabemos que es el responsable de más del 90% del cáncer cérvico-uterino. Entonces, ya con esa vacunación, pues tenemos la esperanza de que en un tiempo no muy lejano, pues ya podamos erradicar lo que es el cáncer de cervix, ya que no debería morir ninguna mujer por una patología cervical. Pero sigue faltando, doctora, en ese mismo orden, el tema de la educación en salud en el país, o sea, que permanentemente haya, no campañas masivas, pero que haya educación a la población sobre, para poner un caso,
el cáncer de cervix. O sea, ¿usted piensa que ese es el meollo del asunto? Sí, claro, porque mientras Educación más... y facilidades, diría yo también, para que la gente tenga Sí, acceso sí, claro. a los diagnósticos. Sí, pero mientras más información tenemos, Claro. pues el futuro sería mejor. Por eso desde las escuelas, tanto en las escuelas, se dan charlas, se dan capacitaciones. A nivel del hogar, la familia debe ser un poco abierta con los hijos de la educación, educarlos adecuadamente con relación a estos temas, no como un tabú que no se puede mencionar tal tema porque lo estamos llevando a ciertas situaciones. No, la realidad es que debemos orientarlos, que tengan conocimiento de las cosas, de los efectos que pudiera tener tal o cual conducta. Exacto. Para tratar de mejorar y que en un futuro pues ya no tengamos esas situaciones. Y en la población en sentido general, doctora, también digo yo, más facilidades de apertura para que la gente pueda tener más fácil acceso a un servicio de salud, porque vamos, por ejemplo, con relación, poníamos el ejemplo del cáncer de cervix y sabemos que la mujer tiene que hacerse su chequeo, su papá Nicolau, cada año, si no tiene ningún riesgo alto, ¿verdad? Pero para el acceso a ese servicio se le dificulta. Primero, el que va al hospital le ponen citas muy largas quizá. Y en el sector urbano tú tienes que tener recursos económicos aparte de tu seguro de salud para poder someterte a estos tratamientos. Yo pienso que el Estado quizá debería dar más facilidades en ese sentido. Pero ahí no estoy totalmente de acuerdo con usted, porque, por ejemplo, con el cáncer de cervix, no es tanto lo que hay que invertir para usted tener acceso, porque nosotros tenemos a nivel nacional muchas unidades de atención primaria, donde para tú hacer una detección oportuna lo que necesitas es una citología, un Papá Nicolau, que eso está a disposición de todo el pueblo. Ahí no tendríamos dificultad. Muchas veces, como le expliqué, Pero se le dice a la gente que tienen acceso a esa posibilidad en esa UNAM, porque ahí sí, por supuesto, porque a nivel de comunidad, ya en los sitios más lejanos, hay una parte comunitaria donde hacen campañas de orientación a la población en los clubes, en las escuelas, en los hospitales. Se orienta a la población. Entonces, con el acceso a realizarse su Papá Nicolau, que debe ser anual, ya con eso obtenemos una respuesta y pudiéramos evitar que en el futuro eso sea un problema mayor. Claro. Porque el cáncer de cervix no es que aparece y ya. Da tiempo. Da tiempo. Es un periodo largo, una evolución larga de la enfermedad, donde va por pasos. No es que tú debutas con un cáncer de cervix, sino que hay lesiones que se llaman precancerosas, donde si se detectan en un momento oportuno, pues la paciente tiene una curación 100%. En una ocasión decía aquí su homólogo, el doctor Ramírez, José Ramírez, que había también problemas con la comunidad médica y decía, en el cáncer de mama, tomando uno que no se previene, pero sí se detecta temprano, una mujer, vamos a poner en la provincia de Peravia, iba y se hacía su mamografía, venía a la capital, se le hacía la mamografía, tenía un cáncer, una lesión cancerígena, pero ella no volvía a buscar ese resultado. Entonces, no había tampoco la educación de seguimiento para llamar a esa paciente, como pasa en otros países, que te llaman a la paciente, señora, pase por aquí, venga a recoger. Esa parte, doctora, ¿sí usted piensa que hay que trabajarla con la comunidad médica, con el sistema de salud en sí? Porque la comunidad médica no es solo los médicos, hay una secretaria, hay una asistente, hay una trabajadora social. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Se debería crear una estrategia de que la paciente acude, se hace un estudio y si sale alterado, pues que el mismo hospital, ya sea la secretaria, tener una alerta de que se localice esa paciente y entonces ahí se comience el... Sí, porque eso ocurre con el cáncer de cervix también, porque la gente va y se hace el Papá Nicolau, pero a veces ni vuelve a buscar esos resultados. Exactamente, y con el hecho de tú realizarte el estudio, no quiere decir que hiciste prácticamente nada, porque si no te das el seguimiento, pues es como si no te lo hubiese realizado. Y la práctica de medicarse del dominicano. El dominicano va al médico y dice, no, yo no voy a buscar ese resultado, todo está bien.
O- Y si se mejora en el y camino, si se no mejora vuelve en el más. camino, jamás vuelve. Ahí lo abandona, porque sí tenemos la cultura de que si yo no tengo ningún síntoma, pues no tengo nada. Y Exactamente. sabemos que ciertas enfermedades, cuando ya tú tienes un síntoma, un signo, es porque porque es ya tarde. está avanzado. Son silentes esas enfermedades. Sí, desgraciadamente se llama asesino silente porque no da síntomas. Doctora, ¿ninguno de los tipos de cáncer da síntomas iniciales a la persona o sí dan algunas alertas iniciales que la gente pueda acudir a hacerse su estudio? Nos dan alerta, pero a veces lo minimizamos y entendemos que eso no es nada. Ok. Por ejemplo, en el cáncer de cervix tenemos un sangrado que puede ocurrir intermenstrual o con las relaciones sexuales y puede ser que la paciente entienda que eso es, Que es algo normal. normal. Ok. En el cáncer de colon, por ejemplo, cuando hay problemas digestivos, que tenga alternación en lo que es la defecación, que tenga diarrea y constipación o que tenga sangre en las heces, esos son signos que te dicen que algo no está bien o que tienes una distensión abdominal. Entonces ya eso es algo que el organismo te está diciendo que hay algo que tienes que chequear. Ok. O sea que no se deben ignorar ese tipo de Nada cosas. se debe ignorar. Nada que sea como fuera de lo que uno está acostumbrado a ver. Inclusive a veces lo que tú entiendes que es normal, porque Exactamente. debemos recordar que a propósito ayer fue el Día Mundial de la Salud, Ujú. que el término salud es un equilibrio, un bienestar, una sensación de bienestar, tanto de salud física, emocional y mental. O sea, es Sí, un conjunto. conjunto de cosas que a veces quizás hasta no nos queremos levantar, por ejemplo, y decimos, ay, es que estoy cansado, pero eso no quiere decir Ok. quizás que eso es porque estás cansado, sino el organismo te está diciendo que hay Te algo está que no alertando está de bien. algo. hablando, Si hay sí. una fiebre, te está alertando de algo también. Siempre que exista fiebre hay que buscar la causa, porque la fiebre no aparece por nada. Correcto. O sea que el organismo te habla. Te alerta, lo que Te pasa es que alerta. lo minimizamos y entendemos que eso es parte de la vida misma. Exactamente. Ah, ¿Y el de hablemos. próstata, doctora, da alguna señal de esas iniciales? Digo yo que... El cáncer de próstata le puede dar dificultad, o sea, Para que orinar. orine, sí, dificultad para orinar, ¿Y el de pudiera mama? ser en principio. Ujú. El de mama, cuando ya tú sientes la Algo. bolita, Ok. como normalmente dice, por eso lo del autochequeo, la autoevaluación, que siempre se ha hecho mucha campaña con relación a este tema, Sí. pero realmente la autoevaluación te alerta, pero ya cuando la paciente siente que tiene una bolita es porque ya la enfermedad está. Bueno, doctora, vamos a pedir su anuencia. Nos vamos a otra pausa comercial y entonces regresamos. Terminamos la idea que de lo que había preguntado Doris y seguimos con la incidencia de esas enfermedades que usted ha mencionado, de esos tipos de cáncer en el hospital. ¿Cuál es el de mayor incidencia y a qué poblaciones afecta? Volvemos ahora con la doctora Vianney Rodríguez. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. La doctora Vianney Rodríguez, directora del INCAR, es nuestra invitada de hoy y con ella estamos hablando sobre cáncer y sobre el funcionamiento de este hospital, que bueno, el principal o el único, quizás diría yo, hospital De la de República, cáncer sí. que tenemos en el país especializado en cáncer. Doctora, vamos a hablar ahora de la incidencia. ¿Cuál es el tipo de cáncer que ustedes más reciben? O sea, el que ocupa el primer lugar en las estadísticas del INCAR. Sí, en primer lugar tenemos el cáncer de próstata. De próstata. De próstata próstata. el principal? Sí, allá en la institución. No. Seguido del cáncer de mama Ok. en la mujer, Ujú, el cáncer de las células hematopoyéticas ujú. y en cuarto lugar tenemos el cáncer de cervix. Ok, pues vamos a empezar, doctor, hablando de ese primer tipo de cáncer que ustedes reciben. ¿Qué cantidad de pacientes reciben? Las edades de estos pacientes, de dónde le llegan y nada, el tratamiento que se aplica en estos casos. Sí, como le dije, el cáncer de próstata, Ajá. eh, ¿Qué edades tienen más o menos los pacientes que ustedes reciben?
La edad oscila entre 59 y 75 a partir años, de los 59 pero más que todo. Ajá. como que el patrón Ha ido ha cambiando. ido cambiando. O sea, eso es lo que se estima que la edad que debe Sí, ser, sí. pero tenemos casos de pacientes más jóvenes Ujú. y entonces ¿Cuál es el más joven que ustedes han recibido en esa área? O sea, más o menos. Edad, edad 30 años. 30, es mucho. Es- ¿Y qué es cantidad joven. de casos? Si usted tiene en la mente el número, no sé. Sí, ahora en el 2025 tuvimos 110 casos 110. nuevos. Y en lo que va de año, ¿te ve esa misma tendencia? Sí, lamentablemente tendencia. sí, iba en aumento. Qué pena. Y los tratamientos, doctora, para este tipo de cáncer, ese tipo de cáncer, ¿qué esperanza tienen los pacientes cuando se le diagnostica cáncer de próstata? Sí, como en todo va a depender del estadio en que se encuentre, Ujú. porque inclusive de primera intención puede ser observación nada más. Se da seguimiento a ver cómo se comporta esa glándula, que es la próstata. Ujú. Entonces hay pacientes que se le da seguimiento. Cirugía, tenemos la radioterapia y quimioterapia, serían los tratamientos. Ujú. Doctora, y sé que tal vez sea la pregunta para el oncólogo, pero en sentido general, doctora es especialista también y es literatura tal vez muy general. ¿Qué es lo que provoca el cáncer de próstata, que tiene la mayor incidencia en el hospital? O sea, ¿es hormonal? ¿Tiene que ver con algún asunto sexual? ¿Hay hereditario? ¿Hay hereditario? ¿Cómo es la Es cosa? multifactorial, Es multifactorial. multifactorial, tiene mucho que ver con incluso con el estilo de vida, el sedentarismo, obesidad, familiar, todo, o sea, es multifactorial. Engloba todo eso. Y ese paciente que llega al hospital ya con ese diagnóstico, que necesita ese tratamiento, ¿qué tipo de especialistas participan en este equipo multidisciplinario que usted nos habló al principio para tratar a ese paciente? Desde el psicólogo, porque como le dije, es una atención integral. Ujú. El psicólogo, el urólogo, tenemos el cirujano, ¿Psiquiatras también? oncólogo clínico, tenemos psiquiatra, porque es multifactorial. Ujú. ¿Es costoso ese tratamiento, doctora? O sea, ¿cuánto podríamos decir invierte el sistema en un paciente con cáncer de próstata? Es costoso, sumamente costoso. La cifra exacta no la manejo ahora maneja, mismo, sí. pero todo va a depender del estadio en que se encuentra el Ujú, paciente, porque ujú. si solamente necesita, por ejemplo, una cirugía, no es lo mismo que necesite cirugía, radioterapia, quimioterapia. Exactamente. Entonces Pero todo va a depender. en el caso del INCAR, ustedes tienen negociaciones con la mayor parte de los seguros, ¿no? Sí, nosotros tenemos convenios, contratos con todas las aseguradoras del país y además somos una red pública, por lo que damos atención Atenciones. a toda persona, incluyendo seguro, que no tenga seguro, igual. Los no se le subsidiados y los que no están todos los subsidiados. y nada seguros, de eso. sí, así es. Doctora, entonces luego del cáncer de próstata, usted hablaba del cáncer de mama. Cáncer de mama. Ok. ¿Y cuál es la incidencia que ustedes... De mujer y hombre, porque también da Sí, el cáncer de Sí, mama a hombres. sí, aunque es más frecuente en la mujer. Tenemos una incidencia de 59,000 casos Ujú. sí, por año. Al año allá en el hospital? Eso es a nivel general. A nivel general. A nivel general. En la general. institución tuvimos este año que pasó 339 casos Casos. nuevos de cáncer de De mama. cáncer de mama. Ok. ¿Y la mortalidad? La mortalidad sigue siendo elevada, por lo mismo que hablamos de la detección oportuna. Ujú. Eso cambia totalmente lo que es el pronóstico. ¿Alrededor de cuántos fallecimientos se producen? Bueno, yo no sé si se producen en el hospital, porque generalmente aquí hay problemas también con los cuidados paliativos. Sí, realmente hay unos que sí se fallecen Fallecen. en la institución y otros en sus hogares ¿Y las edades siguen siendo, doctora, las mismas? ¿O ustedes también están viendo que ha ido bajando en edades? sí, a nivel general, o sea, todos los cánceres como que han roto el patrón de lo que es lo que era Lo que la ciencia la- estipula, ¿verdad? exactamente, sino que cada día vemos pacientes más jóvenes
con cáncer de mama y de otras. El cáncer sigue siendo, antes de pasar al siguiente renglón de enfermedades cancerígenas, ¿sigue siendo un desafío para la ciencia, doctora? O sé que los especialistas hablan de tratamientos súper modernos y medicina personalizada y todo esto, pero ¿sigue siendo un desafío? Sí, todavía sigue siendo un desafío, sobre todo para los países subdesarrollados, donde no tenemos todos los avances para poder tratar esas enfermedades. Pero mueren la gente con mucho dinero también, por ejemplo, Stephen Job, ¿cómo se llamó? Sí, Job, Sí, porque la enfermedad no discrimina. Exacto. O sea, eso no tiene que ver no con tiene recursos. que ver con muchas veces. recursos. Aunque como dice usted, el tratamiento, como dice Ajá. Tati, personalizado te puede alargar, pero Exactamente. Da pero calidad de vida. Sí, te da un calidad de poco de vida. calidad de vida, pero al final, o sea, los pacientes mueren con dinero y sin dinero, o sea, eso no discrimina. Doctora, ¿de dónde reciben más pacientes la institución de aquí, de Santo Domingo, de cuáles pueblos del interior del país? Ustedes ven como una incidencia mayor vámonos con el cáncer de mama, que es lo que estamos tratando ahora, de este tipo de cáncer. Según las estadísticas que ustedes manejan en la institución. Sí, del sur recibimos un volumen alto de pacientes, en sentido general de todo el país. Todo el país. Pero a nivel de región. Del sur. En el sur tenemos un gran volumen de pacientes. Quizás porque no hay hospitales especializados, diría yo, que quizás llegan más directamente desde allá. Así es, y los recursos. Y los temas de recursos también. Porque no es una enfermedad de la pobreza, pero incide mucho el acceso, como decía Doris hace un ratito, el acceso, la educación, el que tú vayas al médico cuantas veces sea necesario, ¿no? Exacto, así es. Doctora, ¿y los tratamientos también sí los reciben los pacientes ahí en el instituto? O sea, sí tienen el acceso a tratamiento. En cuanto a cáncer de mama, digo yo, que pueda extender su calidad de vida. Sí, claro. Además tenemos lo que es el alto costo. Alto costo, sí. Nosotros tenemos una farmacia de alto costo en la institución que no es directamente del hospital porque es manejada por el Ministerio de Salud Pública, pero los pacientes acuden a la farmacia, primero hacen el proceso para que ser incluidos dentro del programa y luego van a la farmacia a buscar su medicación y se le entregan, entonces pasan a lo que es el hospital del día a aplicarse sus quimioterapias. ¿El hospital de día la gente dura ahí más o menos qué tiempo, doctora? Hay una estadía aproximada de 4 horas como mucho, porque hay quimioterapias que son de 2 horas, 4 horas, entonces por eso se llama hospital del día. Hay diferentes tipos de quimioterapia, doctora, porque la gente a veces dice, bueno, me pongo una inyección cada 2 meses, otro me dice me lo pongo al mes, otro es pastilla, otro es que se pasan esas horas pasándose el tratamiento. ¿Cómo funciona eso de la quimioterapia? Eso depende del tipo de cáncer que tenga el paciente o la paciente, porque sabemos que hay algunos que son dependientes de hormonas, entonces a ese se le da una medicación para suprimir esa producción hormonal y hay pastillas que se administran cada 2 meses y hay otras que son inyectables. Todo va a depender del tipo. Doctora, ese personal de las diferentes unidades que tiene el INCAR, ¿cómo se trabaja para la humanización del servicio? Es decir, que yo tengo una persona que es secretaria, que es asistente, que es auxiliar, para tratar a una persona que está afectada con una enfermedad, con cualquier tipo de estos cánceres, y que dé un servicio humano y de calidad y calidez. Sí, eso es una de las prioridades del servicio de salud, porque sabemos lo que impacta la enfermedad tanto al paciente como a sus familiares. Entonces, por eso, desde todo lo que es el Servicio Nacional de Salud y el INCAR, por supuesto, se hace educación continua con el personal, tanto médico como desde las personas que trabajan en enfermería, psicología, o sea, en todos los empleados de la institución, hablando del tema de la humanización de los servicios. Son pacientes muy vulnerables. Son pacientes vulnerables que ya vienen con una condición. Exacto. Entonces nosotros debemos proporcionarle una estabilidad emocional. Yo siempre les digo, imagínese usted que yo vengo de la calle con un problema y cuando llego a la institución
no recibo ese afecto, Exacto. esa calidad humana, pues entonces se va a incrementar lo que Empeora es la situación la del situación. paciente. Doctora, vamos a pedirle un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Dos por tres en salud. Dos por tres en salud. Continuamos esta conversación con la doctora Vianis Rodríguez Valdés, directora del INCAR. Ya quisieran muchos de nuestros televidentes poder tener acceso a los directores de hospitales para preguntarles cosas puntuales que necesitan. Mientras tanto, nosotras tratamos de hacer ese trabajo, de preguntar lo que la gente quisiera saber. El siguiente tipo de cáncer de alta incidencia, después que hablamos del de mama, doctora, en tanto en la mujer, porque también hay una menor proporción en el hombre. ¿Cuál es el siguiente de alta incidencia en el INCAR? Tenemos el cáncer de cervix. El de El de cervix, que cervix. ya hablamos, que lo produce. En un 90% el virus del papiloma humano, Exactamente. Y el virus del papiloma humano, ¿cómo lo tenemos? por el contacto sexual. Contacto sexual. Exactamente. Doctora, ¿y qué cantidad de pacientes está recibiendo el INCAR con este tipo de cáncer? Porque siempre se ha dicho que se supone que ya los países no deberían ni tener cáncer de cervix. Pero ¿cuántos pacientes más o menos al año? El año pasado, ¿cuántos pacientes recibieron ustedes? El año pasado tuvimos 330 pacientes nuevos con Nuevas. cáncer de cervix. Ok. Así O es. sea que es Generales. alto, doctora, es Sigue una alta incidencia. Sigue siendo alto. Sí. Recordemos que el tema de la vacuna Ujú. Todavía, yo sé recientemente que se ha sí, implementado. Sí. Todavía no se han visto los efectos, No, supongo yo, no. de lograr, del logro de la vacuna. Todavía estamos con una población más adulta. Estamos Ujú. ahora con la vacunación estamos tratando a los niños de Hacia 9 las a ni- 14 sí, años. sí, O sea sí, que sí. alrededor del 2030 pues ya se empezarán a ver esos cambios Esos con esa resultados. población. Exactamente. Sin embargo, la población adulta que no tiene la cultura o no tenía los accesos para colocarse la vacuna, pues Ujú. estamos padeciendo de lo que es el cáncer de cervix Exactamente. en la actualidad. Esa Pero- es una vergüenza que nuestros países, yo tuve un congreso el año antepasado en México y es la gran preocupación de la comunidad médica era esa, o sea, la vergüenza de que tantas mujeres sigan muriendo por un cáncer prevenible. Así es, lamentablemente en Latinoamérica y el Caribe pues no teníamos, gracias a Dios, República Dominicana es uno de los pocos países, junto con Estados Unidos, Argentina y la parte europea, donde se está implementando esa vacunación a nivel público, porque cabe destacar El privado que la la tiene. vacuna siempre ha existido, hace mucho tiempo que existe, lo que Sí, pasa sí. es que quizás no tenemos acceso por el costo. Sí, aquí de la se empezó vacuna. ya hace unos cuantos años, pero bien limitado. Algunas, las niñas nada más de cierta edad bajita. Luego se incrementó, se incluyó a los niños ya a partir del año pasado. Ya eso es Ahora, una gran ventaja. sí. Pero doctora, entonces hablábamos del Papá Nicolau, o sea, el cáncer de cervix se identifica temprano si hay ese acceso. Lo que usted dice que que hay equipos, o sea, que se hace Papá Nicolau en todas las comunidades prácticamente. Pero Sí. entonces, al parecer, lo que yo decía al principio, quizás le falta esa educación a la gente de saber que pueden irse a hacer su chequeo o que deben ir a hacerse su chequeo cada año. Sí, es más bien orientación, Exacto. el tabú, el miedo, que hay personas que no les gusta asistir a los médicos. A los médicos, sí, Y todavía se da. entonces, por esa situación quizás no acuden, pero con una toma de un Papá Nicolau, pues tenemos la ventaja de que cualquier afectación en un estadio inicial, pues se detecta y la paciente en este caso tiene una curación. Exacto, el Papá Nicolau sigue siendo el método más eficaz para Es el detectar más la antiguo. detección, el más antiguo. Y con el que contamos que no se requieren muchos recursos para poder hacer un Hay dos diagnóstico. pruebas, hay dos tipos de Papa Nicolau, ¿verdad? Uno más complejo, uno más simple. De ¿Cómo base es la- líquida y Sí, el así es. tradicional. El tradicional,
que ¿Cualquiera de los dos son válidos? Sí, son válidos, cualquiera de los dos. Ok. Entonces, después del cáncer de cervix, el cuarto lugar, usted nos hablaba del cáncer. El cáncer de colon. De colon. El cáncer de colon, Ujú. que Bueno, con el doctor especialista de allá conversamos bastante Sí, sobre con el cáncer doctor de colon. Ajá. El doctor Zuncar, que estuvo Fulcar, como, Fulcar. que estuvo como invitado aquí con nosotros. Así es. ¿Cuál es la incidencia que están ustedes recibiendo de este cáncer, doctora? Sí, Eh, ¿recuerda el número del año pasado para a tener nivel una- mundial está en aumento. Hablamos aumento. de más de 1.300.000 casos nuevos al año? anual, Ujú. con 59.000 muertes. Es mucho. Sí es elevado, Ujú. así es. Pero parece, y también por lo que nos decía el doctor Fulcar, han mejorado los tratamientos y si la detección es temprana, doctora, en el caso de esa... Sí, así es. Con el cáncer de colon tiene un factor hereditario, Sí. factor alimenticio, el sedentarismo, Juega mucho. juegan papel importante. Entonces, en la población general, después de los 45 años, Ujú. el paciente o la paciente, puede ser hembra o varón, Ujú. pues debe realizarse su colonoscopía y Exacto. su endoscopía, que es un método diagnóstico. Ujú. Pero ya si tienes un familiar que padeció cáncer de colon, lo ideal es que se tome como referencia o parámetro la edad de la persona más joven que se detectó Ajá. en la familia para realizarle esos estudios. O sea, no esperar a cumplir la edad. Si tú tienes un familiar directo que padece, por ejemplo, un cáncer de colon a los 30 años, pues tú debes iniciar por lo menos 10 años antes, hacer esa evaluación, ese tamizaje, para determinar a tiempo cualquier patología. Doctora, ¿qué importancia tiene la historia clínica del paciente? Una historia clínica bien hecha, porque lo vinculo con la humanización que dice Tati, porque cada día vemos que el médico dedica menos tiempo quizá al paciente a hacer una historia clínica, que él le cuente, a veces te preguntan desde tu abuelo para atrás. ¿Qué importancia tiene esa historia clínica, doctora? Es que una buena historia clínica pues nos arroja muchísimos datos importantes. ¿De qué le habla? ¿Qué le dice una historia de clínica todo, al médico? De todo. Sí, sí. Porque es una evaluación completa de tu sistema y de tu familia. Perfecto. O sea, de los parientes más cercanos que tú tienes que han padecido alguna enfermedad. Y como le dije, hay una parte que es hereditaria. Exacto. Entonces, si ya tenemos la historia de que tu papá, tu mamá padeció de X enfermedad, pues tienes más posibilidad, con excepción del cáncer de cervix, que no es hereditario. Ok. Entonces ya ahí tenemos una alerta hacia dónde debemos enfocarnos, qué debemos buscar. El sedentarismo, de que si fumas o fumabas, porque hay personas que entienden que yo Sí, dejó fumé de fumar. hace 20 años, duré 20 años fumando, pero eso te va dejando una secuela. Entonces eso es importante, así como el uso de alcohol, droga, todas esas son cosas que alertan al médico el funcionamiento de ese sistema. O sea, que el Doctora. paciente siempre debe ser sincero con el médico, decir las Por cosas. supuesto, dicen que al sacerdote ni al médico se le puede hablar mentir. mentir. Doctor, una última, en este último segundo, un mensaje a la población basado en ese 70% de los pacientes que llega en etapa avanzada al hospital. Un último mensaje a esta población. Así que no minimicemos síntomas, que acudamos a los chequeos preventivos, ya que la prevención es la mejor herramienta que tenemos para erradicar las enfermedades. Que perdamos el miedo a la atención, a buscar ayuda. Y eso va a ser una gran diferencia, porque si tenemos una detección oportuna, pues cambia totalmente lo que es el pronóstico de cualquier enfermedad. Con ese mensaje nos quedamos y agradecemos de todo corazón a la doctora Vianis Rodríguez Valdés por haberse tomado su tiempo y estar con nosotros. Doctora, estamos a su orden en este programa. Gracias por la invitación. Así Muchas es. gracias, Y a doctora. ustedes nos vemos la próxima semana a la misma hora por aquí, por su canal preferido. Gracias. Dos por tres en salud.